Buenas noches, bienvenidos a su canal del señor Ingenierito. El día de hoy vamos a explicar, buenas noches, vamos a explicar el problema de la mochila, pero con una variante muy curiosa, ¿no? En este caso, con una variante de un botiquín, en este caso. El problema me dice un excursionista, un excursionista debe empacar 3 artículos: alimento, botiquín de primeros auxilios y ropa. La mochila tiene una capacidad de 3 pies cúbicos. Cada unidad de alimento ocupa 1 pie cúbico, cada botiquín 1/4 de pie cúbico y cada pieza de ropa ocupa aproximadamente medio pie cúbico. El excursionista asigna pesos de prioridad: 3 para alimentos, 4 para botiquín y 5 para ropa, respectivamente, lo que significa que la ropa es el más valioso de los 3 artículos. Por experiencia, el excursionista debe llevar al menos una unidad de cada artículo y no más de 2 botiquines. ¿Cuántas unidades de cada artículo debe llevar el excursionista? Aquí tenemos el peso de 3 y debemos tomar en cuenta que debemos llevar al menos una unidad de cada artículo y no más de 2 botiquines. Desde ya, esto nos ayuda a definir los intervalos de la decisión respecto a la etapa 2, que es el botiquín. La etapa 2 ya nos ayuda a identificar. Aquí el estado 1, ya lo conocen, es 3 kilos. Y la decisión 1 que se tiene que tomar, va desde 1, porque tengo que llevar como mínimo un, como mínimo un alimento, y como máximo nosotros vamos a realizar la siguiente operación. Debemos tomar en cuenta que tengo que llevar como mínimo un botiquín y una ropa. Botiquín y ropa me da 0.75. Entonces debo guardar espacio en mi mochila para ese 0.75. Quiere decir que mi máximo ya no será 3, de dividir 3 entre 1, de llevar 3 alimentos, sino que mi máximo va a ser 2.25. Ese es mi máximo que puede tomar, 2.25. Pero si yo estoy considerando que el alimento tiene un peso de 1, entonces puedo llevar un alimento o puedo llevar como máximo 2. Entonces este se reduce a 2. Ahora mi estado 2, ¿cómo se define mi estado 2? Mi estado 2, tengo que tener como mínimo espacio en mi mochila para el botiquín y para la ropa. Entonces mi mínimo es 0.75. Y mi máximo que puede quedar es 2. Mi máximo quiere decir, de los 3 kilos que tenía, he gastado lo mínimo en alimento, quiere decir 1. Y me queda 2 como máximo. La decisión 2 ya la teníamos, la decisión 1 también ya la habíamos formulado. Ahora pasa al estado 3. El estado 3 yo tengo que tener como mínimo 0.50 para cargar ropa en mi mochilita. Y como máximo yo tengo que tener, como máximo yo puedo tener, los 3 kilos que tenía inicialmente. Debemos restarle lo más mínimo de alimento y de botiquín. Lo más mínimo es llevar un alimento y llevar un botiquín. Quiere decir 1.25. Eso es lo que me he gastado como mínimo. Entonces, como máximo, yo puedo tener en esta etapa 3 1.75. 1.75. Pero como ropa tiene un peso de medio pie cúbico, quiere decir que puedo llevar 1 y puedo llevar hasta 3. Y si llevo 3 unidades de ropa, sería 1.5, 1.50.
Y esto quiere decir que esta es la etapa 1, esta es la etapa 2 y esta es la etapa 3. Entonces nosotros vamos a insertar aquí nuestra etapa 3. Y nosotros queremos poner la función recursiva para guiarnos es maximizar el retorno R3 de tomar la decisión de 3 para pasar S4. De esta manera. Y tenemos tres posibles disponibilidades de pie cúbico que nos quedan en nuestra mochila, ¿no? 0.5, 1 y 1.5. Y puedo tomar la decisión 1, 2, 3 unidades de ropa. Unidades de ropa. Entonces, si yo tengo 0.5 pie cúbico libre en mi mochila, yo puedo llevar una unidad de ropa, 0.5, que tiene 0.5 pie cúbico. Entonces esto me da una preferencia de 5. Entonces va a ser 5. Si yo llevo una unidad de ropa, voy a tener 5 de preferencia, de prioridad. Si yo quiero llevar 2 unidades de ropa, debo tener como mínimo un pie cúbico libre en mi mochila. Entonces va a ser 10 y 10. Si yo quiero llevar 3 unidades de ropa, en mi mochila debo tener como mínimo 1.5 pie cúbico libre en mi mochila, va a ser 15. Entonces lo máximo de cada fila va a ser 5, va a ser 10, va a ser 15. Con un nivel de decisión 1, 2, 3. ¿no? 1, 2, 3. Una decisión. Ahora, vamos a realizar la etapa, nuestra etapa 2. Esta es la etapa 2 de maximizar el rendimiento 2, de haber tomado la decisión 2 para pasar a S3, más el F3 en la etapa 3, ¿no? De S2 menos lo que gasto en esta decisión. Y lo que gasto en esta decisión es 0.25 por cada unidad de botiquín. 0.25 por cada unidad de botiquín. Y la unidad de botiquín es T2. Entonces empezamos. Si ponemos aquí 0.75 hasta 2. Y como mis unidades de botiquín es 0.25 pie cúbico, lo hemos separado así en intervalos, ¿no? Cada 0.25 pie cúbico, ¿no? Si yo llevo una unidad de botiquín, va a ser 4, llevo una unidad, más F3 de 0.75 menos 0.25 por 1. Quiere decir más F3 de 0.5. Si yo tengo un pie cúbico libre y llevo una unidad de botiquín, va a ser una unidad de botiquín que me da una preferencia de 4 más F3 de 1 menos 0.25. Quiere decir 0. Más F3 de 0.75. Y si yo tengo una disponibilidad de 0.75 en la etapa 3, me va a alcanzar a lo mucho para llevar una unidad de ropa. Ya no me alcanza para más. De la misma manera aquí. Tengo 1.25 pie cúbico libre, llevo una unidad de botiquín más F3 de 1.25 menos 0.25 por 1. Va a ser más F3 de 1. Y esto me da un valor óptimo de 10. Aquí ocurre lo mismo que había descrito. Una preferencia de 4 más F3 de 1.5 menos 0.25 por 1. Me va a quedar F3 de 1.25. Y si yo tengo 1.25 pie cúbico en la etapa 3, lo máximo que yo puedo llevar son 2 unidades de ropa. De la misma manera
aquí va a ser 19 de 4 más F3 de 1.75 menos 0.25 por 1, F3 de 1.5. Y F3 de 1.5 es 15. Y está. Igual, esta manera también. 4 más 15. ¿Por qué? F3 de 2 menos 0.25 por 1, 1.75. Y si me sobra 1.75 pie cúbico en esta etapa 3, lo máximo que yo puedo llevar es 3 unidades de ropa. De la misma manera es si llevo 2 unidades. Duplico mi preferencia, 4 por 2, 8, más F3 de 1 menos 0.25 por 2, F3 de 0.5. Igualito acá, 8 más F3 de 1.25 menos 0.25 por 2, 0.75. Y si tengo 0.75, lo máximo es una unidad de ropa. Ocho más F3 de 1.5 menos 0.25 por 2. 1.5 menos 0.25 por 2 va a ser 10. El objetivo de esto es que vayamos analizando en cada una de estas situaciones. Por eso el problema es muy dinámico. Más F3 de 1.75 menos 0.25 por 2 es 1.25. Y si tengo 1.25 pie cúbico, me va a alcanzar como máximo 2 unidades de ropa. Y aquí tengo 8 más F3 de 2 menos 0.25 por 2, F3 de 1.5, me da 15. Y aquí vamos a encontrar nuestros valores óptimos, nuestros valores máximos de cada una de estas filas, ¿no? Y la decisión que me da este valor óptimo. Aquí 1, aquí en este caso 2, aquí en este caso 1, aquí en este caso 2, aquí en este caso 1 y aquí en este caso 2. Ahora, para alimento. Para alimento es un poco más corto porque solo tengo el estado inicial, que es 3 pies cúbicos. Perdón, aquí había dicho kilos, es 3 pies cúbicos en mochila. Puedo llevar una unidad o 2 unidades de alimento. Si llevo una unidad, me da 3, será 3 más A. Entonces tenemos que, para guiarnos, hacer nuestra función recursiva. Etapa 1. Nosotros tenemos que maximizar ya un poco más de forma informal, maximizar el rendimiento 1 más el acumulado en etapa 2 de el espacio en pies cúbicos que quedan en mi mochila, de los 3 que yo tenía, menos lo que gasto en esta decisión. Y por cada una de estas decisiones, yo gasto un pie cúbico por la decisión que yo he tomado. Este ya es una representación más informal, pero que tiene el mismo significado. Entonces, si yo elijo llevar una unidad de alimento, yo tengo 3 más F2 de 3 menos 1 por 1, que quiere decir F2 de 3 menos 1 por 1, F2 de 2, y aquí tiene el valor óptimo. Aquí tenemos, si llevamos dos unidades de alimento, tenemos 6 más F2 de 3 menos 1 por 2, F2 de 1, y aquí tenemos su valor óptimo, 13. Entonces va a ser 6 más 13, 19. Entonces el valor óptimo, ya para ir culminando, es 26. Y 26 de haber tomado la decisión 1 de llevar una unidad de alimento. Buscamos de dónde viene este valor de 3 más F33, que es esta celda. Quiere decir F2 de 2.
Y la decisión que me da este valor óptimo es 2. Quiere decir 2 unidades de botiquín. Entonces vamos a colocar aquí en esta celda de dónde viene, y viene de un F3 de 1.5. De haber tomado la decisión 3, quiere decir 3 unidades de ropa. Entonces la solución óptima es 1 unidad de alimento, 2 unidades de botiquín, 3 unidades de ropa. Y si realizamos 1 por 1, la multiplicación 1 por 1 más 0.25 por 2 más 0.50 por 3 me da 3. Quiere decir que mi mochila está repleta y me da un valor óptimo, un valor de satisfacción o de prioridad de 26. Hasta aquí llegó este video, espero les haya gustado.